Blas de Lezo, el mutilado héroe español que humilló un imperio. Blas de Lezo y Olavarrieta fue un almirante español conocido por la singular estampa que le dieron sus numerosas heridas de guerra. Es considerado uno de los mejores estrategas de la historia de la Armada Española y es conocido por dirigir, junto con el virrey Sebastián de Eslava, la exitosa defensa de Cartagena de Indias durante el asedio británico de 1741. Como homenaje póstumo se otorgó a sus descendientes el Marquesado de Obieco, título nobiliario que aún existe en la actualidad. ¿Cuáles fueron los hitos más importantes de su carrera militar como almirante? ¿Cómo llevó a cabo la proeza de la defensa de Cartagena de Indias? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este estratega único en la historia de España. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Orígenes y principios de su carrera como marino. Blas de Lezo y Olavarrieta nació en el distrito de Pasajes de San Pedro, Guipúzcoa, por entonces aún parte de San Sebastián, a principios de febrero de 1689, y fue bautizado en la iglesia de San Pedro de la misma localidad el día 6 del mismo mes. Hijo de Pedro de Lezo y Agustina Olavarrieta, pertenecía a una familia con ilustres marinos entre sus antepasados, en un pueblo dedicado prácticamente en exclusiva a la mar. Sus padres pertenecían a la pequeña nobleza local acomodada, y Lezo contaba con algunos antepasados importantes. Su tatarabuelo había sido regidor de la villa a comienzos de siglo. Otro tatarabuelo había sido obispo de Perú el siglo anterior, y su abuelo había sido capitán y dueño de un galeón. El mayorazgo le privaba prácticamente de heredar bienes, así que optó por emprender la carrera militar como marino. Se educó en el Colegio de Francia, una institución educativa para niños de la baja nobleza de la zona donde recibió la instrucción básica. En aquel entonces la Armada francesa era aliada de España en la Guerra de Sucesión, que acababa de empezar a morir Carlos II sin descendencia. Dado que Luis XIV deseaba el mayor intercambio posible de oficiales entre los ejércitos y escuadras de España y Francia, Lezo se embarcó a sus 12 años en 1702 en la escuadra francesa, que en la práctica había absorbido a la española en estado calamitoso, enrolándose como guardia marina al servicio del conde de Toulouse, Luis Alejandro de Borbón, hijo de Luis XIV. Guerra de Sucesión. La guerra enfrentaba a Felipe d'Anjou, apoyado por Francia y nombrado heredero por el difunto rey español, con el archiduque Carlos de Austria, apoyado por Inglaterra, ya que esta última temía el poderío que alcanzaría a los Borbones en el continente en caso de unirse las dos coronas, española y francesa. Para recuperar Gibraltar, tomado por las fuerzas anglo-holandesas, y desbloquear el acceso al Mediterráneo, franceses y españoles aprestaron una gran armada. La escuadra francesa había salido de Tolón, y en Málaga se habían unido a ella algunas galeras españolas mandadas por el conde de Fuencalada. Frente a Vélez Málaga se produjo el 24 de agosto de 1704 la batalla naval más importante del conflicto. Blas de Lezo participó en aquella batalla batiéndose de manera ejemplar, hasta que poco después de comenzar el combate, una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda, teniéndosela que amputar sin anestesia por debajo de la rodilla. Debido al valor demostrado tanto en aquel trance como en el propio combate, fue ascendido en 1704 al alférez de bajel de alto bordo por Luis XIV, al que el comandante francés había notificado la bizarría de Lezo. Felipe V le otorgó también una merced de hábito, que conllevaba una serie de privilegios similares a los de la baja aristocracia. Más tarde se le ofreció ser asistente de cámara de la corte de Felipe V. Lezo rechazó este cargo, y una vez recuperado de la pérdida de la pierna, siguió su servicio a bordo de diferentes buques, tomando parte en las operaciones que tuvieron lugar para socorrer las plazas de Peñíscola y Palermo, en el ataque al navío inglés Resolution, de 70 cañones en la costa genovesa, que terminó con la quema de este, así como en el apresamiento posterior de dos navíos enemigos en el Mediterráneo occidental,
que fueron conducidos a Pasajes y Bayona en el año 1705. El mando de las presas se otorgaba como premio a los oficiales que se habían distinguido en el servicio, como debió de hacer Lezo los combates de ese año. Tras una breve convalecencia, fue destinado al puerto de Roquefort, en la costa atlántica francesa, donde le ascendieron a teniente de guardacostas en 1707. 3 años más tarde le ascendieron nuevamente a capitán de fragata. En 1712, separadas nuevamente las armadas francesa y española, pasó a servir a las órdenes de Andrés de Pes. Aunque se desconoce en qué acciones participó, se sabe que lo hizo con distinción por los informes favorables de Pes, que permitieron a Lezo ascender a capitán de navío algunos meses después de abandonar el servicio de este. Posteriormente participó en el asedio de Barcelona, al mando del Campanella, buque de 70 cañones de origen genovés, con el que estorbó el abastecimiento de la ciudad y la bombardeó. Durante el bloqueo, y muy probablemente en una de las varias operaciones navales que acaecieron durante ese periodo, recibió un balazo en el antebrazo derecho, que quedó sin movilidad hasta el fin de sus días. De esta manera, con tan solo 26 años, el joven Blas de Lezo era ya tuerto, manco y cojo. A continuación, el navío de Lezo formó parte de la flota enviada a conquistar Mallorca, aún leal al pretendiente austriaco al trono, que se rindió sin resistencia al arribar a Alcudia la flota con 25.000 soldados el 15 de junio de 1715. El Caribe y el Pacífico. Terminada la Guerra de Sucesión, se le confió el buque Peibo del primer Lanfranco, barco en calamitoso estado. Un año después, en 1716, partió hacia La Habana con la flota de galeones, con la misión habitual de escoltar a los barcos mercantes que viajaban a América y la especial de limpiar de naves corsarias las aguas de la región, que habían realizado algunas presas el año anterior. Cumplida la misión, Lezo regresó a Cádiz, donde en 1720 obtuvo el mando de un nuevo Lanfranco, de 62 cañones y también genovés, como su homónimo, conocido asimismo como León Franco y Nuestra Señora del Pilar. Con este nuevo navío se integró en una escuadra hispano-francesa al mando de Jean-Nicolas Martinet y Bartolomé de Urdinzu, que partió en diciembre de 1716 a América, con el cometido de limpiar de corsarios y piratas los llamados mares del sur, o lo que es lo mismo, las costas del Perú. Tras diversos retrasos, el grueso de la flota alcanzó el Callao el 27 de septiembre de 1717. Urdinzu y Lezo, sin embargo, tuvieron problemas para doblar el Cabo de Hornos y se retrasaron. Alcanzaron el Callao finalmente en enero de 1720, cuando ya las autoridades del Perú habían devuelto a Europa a los franceses por las tensiones entre las dos partes. En mayo de 1725 se casó con una limeña de la alta sociedad, Josefa Pacheco de Bustos y Solís, 20 años más joven. La boda la presidió el arzobispo de Lima, fray Diego Morcillo y Rubio de Auñón, que hasta el año anterior había sido virrey del Perú y había establecido buenas relaciones con Lezo. El matrimonio tuvo 7 hijos: Blas Fernando, nacido en Lima y primer marqués de Obieco en 1726, Josefa Atanasia, nacida también en Lima en 1728, Cayetano Tomás, Pedro Antonio, Agustina Antonia, Eduvigis Antonia, que profesó como su hermana mayor como Agustina Recoleta, e Ignacia, que se casó con el marqués de Tabalosos. Los 5 hijos menores nacieron en la península ibérica, y de ellos las 2 hermanas menores en el puerto de Santa María. A mediados de 1725 zarpó para combatir el corso y el contrabando de acuerdo a los bandos promulgados el año anterior por el nuevo virrey. Tras algunas semanas de patrulla, Lezo se topó con una escuadra neerlandesa de 5 barcos, que aventajaban a la suya en artillería. Durante la batalla, tras una denodada lucha, logró derribar el palo mayor de la capitana y apresarla, y puso en fuga al resto de buques. Más tarde atacó y se apoderó de una flota inglesa de 6 barcos de guerra, de los que se quedó 3 para la escuadra virreinal. Expediciones en el Mediterráneo. Jefe de la escuadra y primeras misiones en Italia. Lezo estuvo inactivo en Cádiz un año, hasta que el 3 de noviembre de 1731 se lo nombró jefe de la escuadra naval del Mediterráneo. Esta contaba con 3 navíos de línea,
entre ellos el Real Familia de 60 cañones y Almiranta de Lezo. La escuadra tenía un papel fundamental en las ambiciones políticas del rey, que deseaba recuperar los territorios perdidos en la península itálica en los tratados de paz de la Guerra de Sucesión. En reconocimiento de sus servicios al rey, este le concedió en 1731, como estandarte para su capitana, la bandera morada con el escudo de armas de Felipe V, la Orden del Espíritu Santo, máxima condecoración francesa, y la Orden del Toisón de Oro, más alta condecoración española, alrededor, y 4 anclas en sus extremos. Su primera misión fue participar en diciembre de ese año en la escolta del infante Carlos, que pasaba a Italia a adueñarse de los ducados de Parma, Toscana y Plasencia. Lezo mandaba una escuadra de 25 navíos, parte de una flota mayor en la que participaban los ingleses. Al demorarse los genoveses en devolver los 2 millones de pesos pertenecientes a la hacienda española que se hallaban depositados en el Banco de San Jorge, Patiño ordenó a Lezo partir a la capital de la República para reclamarlos. Lezo ancló en aquel puerto con 6 navíos y exigió un inaudito homenaje a la bandera real de España y la devolución inmediata del dinero. Sus 6 buques apuntaban los cañones al Palacio Doria, como amenaza al Senado de la ciudad. Mostrando el reloj de las guardias a los comisionados de la ciudad, que buscaban el modo de eludir la cuestión del pago, fijó un plazo, transcurrido el cual la escuadra rompería el fuego contra la ciudad. De los 2 millones de pesos recibidos, medio millón fue entregado al infante Don Carlos, y el resto fue remitido a Alicante para sufragar los gastos de la expedición que se alistaba para la conquista de Orán. Expedición a Orán. En junio de 1732, Lezo volvió de Cádiz a Alicante para sumarse a esta expedición. El objetivo de esta era recuperar la plaza, que había estado en manos españolas desde 1509 hasta 1709, cuando se había perdido durante la Guerra de Sucesión. Retomarla era una cuestión de prestigio para la corona y un modo de demostrar el renovado poderío militar y naval español con la nueva dinastía. El asedio de Orán comenzó el 29 de junio, con el desembarco de los 26.000 hombres en Montemar. Tras varios choques se apoderaron de la plaza el 1 de julio. Sofocadas las últimas resistencias que habían costado más bajas que la conquista de la ciudad, la expedición regresó a España el 1 de agosto, dejando una guarnición. El 2 de septiembre Lezo estaba de vuelta en Cádiz. Último período en Cádiz. Hasta 1737, Lezo mantuvo un continuo litigio con el virrey de Perú, por el sueldo que se le adeudaba, que éste se negó hasta entonces a pagarle, aduciendo falta de fondos. Lezo no pasó apuros económicos, tanto por la fortuna de su mujer como por los ingresos que obtuvo de diversos negocios, entre ellos el comercio en plata, oro y esclavos, que había realizado mediante un representante durante su estancia en el Perú. El 6 de junio de 1734 ascendió a teniente general de la Armada y se le nombró comandante general del departamento de Cádiz. Tras realizar una visita a Madrid 2 años más tarde, en 1736, se le trasladó en el puerto de Santa María como comandante general de los galeones, responsable de la seguridad del comercio transatlántico. Se dispuso a preparar la escuadra que escoltó la última armada de los galeones de la carrera de Indias, la de 1737. Cuando por fin la flota estuvo lista en noviembre de 1736, tuvo que esperar a que los barcos mercantes cargasen las mercancías y no pudo partir hasta el 3 de febrero de 1737. El convoy, formado por 8 mercantes, 2 navíos de registro y los 2 navíos de escolta de Lezo, realizó la travesía sin contratiempos y arribó a Cartagena de Indias. De vuelta a América. Cartagena de Indias. Regresó a América al nuevo reino de Granada con los navíos Fuerte y Conquistador en 1737, como comandante general de Cartagena de Indias, plaza que tuvo que defender de un sitio en 1741 al que le había sometido el ataque del almirante inglés Edward Vernon. En los primeros años en Cartagena de Indias, Lezo se encargó de labores de guardacostas, que debían desbaratar el creciente contrabando que acabó precipitando la nueva guerra con el Reino Unido. Con este mismo objetivo, creó junto con el gobernador de Cartagena
una compañía de armadores de corso. El contrabando británico había crecido aprovechando las concesiones comerciales que el Reino Unido había obtenido en el Tratado de Utrecht. Al comercio legal, 500 toneladas ampliadas a 1000 en 1716, se unieron pronto los contrabandistas, que amenazaban el comercio español y trataban de no pagar los derechos impuestos a la corona. A pesar de la renuencia del gobierno británico a enfrentarse a España y favorecer así su acercamiento a Francia, las quejas de los comerciantes afectados por las actividades de los guardacostas y el debilitamiento del gabinete de Robert Walpole acabaron por aumentar la tensión entre los dos países y condujeron finalmente a la guerra. La justificación de los británicos para iniciar un conflicto con España, la llamada Guerra del Asiento, fue entre otros muchos incidentes el apresamiento de un barco mercante mandado por Robert Jenkins cerca de la costa de Florida en 1731. Juan de León Fandiño apresó el barco y supuestamente cortó la oreja de su capitán al tiempo que le decía: «Aquí está tu oreja, tómala y llévasela al rey de Inglaterra, para que sepa que aquí no se contrabandea». Al mismo tiempo, el tráfico de ultramar con la América española sufría los efectos del intenso contrabando a manos de los holandeses y fundamentalmente británicos. Rechazado el agua Ira el 22 de octubre de 1739, de la que había pensado apoderarse sin encontrar resistencia, Vernon conquistó la plaza de Portobelo, Panamá, en noviembre, y desafió a Lezo abiertamente en una misiva. A continuación, y de acuerdo al plan trazado que los españoles conocían por los informes de un espía que trabajaba en Jamaica, Vernon se dirigió en marzo de 1741 contra Cartagena. Antes había realizado 2 ataques exploratorios con escasas fuerzas en marzo y en mayo de 1740, que Lezo rechazó. La flota británica sumaba 2.000 cañones dispuestos en casi 180 barcos, entre 8 navíos de 3 puentes, 28 navíos de línea, 12 fragatas, 2 bombardas y 130 buques de transporte, y en torno a 30.000 combatientes entre marinos, soldados y esclavos negros macheteros de Jamaica. Las defensas de Cartagena incluían 3.000 hombres entre tropa regular, milicianos e indios flecheros traídos del interior, más la cuantiosa marinería y tropa de desembarco de los 6 navíos de guerra de los que disponía la ciudad, unos 150 hombres: el Galicia, que era la nave capitana, el San Felipe, el San Carlos, el África, el Dragón y el Conquistador. Tras tomar algunas de las defensas de la ciudad, el asalto británico al castillo de San Felipe de Barajas, el último baluarte importante que la defendía, fracasó el 20 de abril. Con gran parte de la tropa enferma, grandes bajas sufridas en los combates y la llegada de la época de lluvias, los británicos optaron por destruir las defensas a su alcance y abandonar el asedio. Las pérdidas británicas fueron graves: unos 4.500 muertos, 6 barcos perdidos y entre 17 y 20 muy dañados. Estas últimas obligaron al gobierno británico a concentrar sus fuerzas en la defensa de la metrópoli, el Atlántico septentrional y el Mediterráneo, y a desechar nuevas campañas de las colonias españolas en América. La derrota en Cartagena desbarató los planes británicos para la campaña y permitió que continuase el dominio español en la región durante varias décadas más. Los ingleses, que contaban con la victoria, se habían precipitado a acuñar monedas y medallas para celebrarla. Dichas medallas decían en su anverso: «Los héroes británicos tomaron Cartagena el 1 de abril de 1741, y el orgullo español humillado por Vernon». Sin embargo, Lezo demostró una increíble estrategia y defensa que desbarató por completo los planes de Vernon en la zona. Esta victoria de Blas de Lezo desafió sin duda cualquier lógica, ya que las diferencias en efectivos y combatientes eran al menos de 10-1. Muerte y legado de un héroe. El 4 de abril, el día que los británicos habían comenzado el bombardeo sistemático del castillo de San Luis de Boca Chica, uno de los que protegía la ciudad, una bala de cañón había impactado en la mesa del Galicia, en torno a la que estaban reunidos los mandos españoles en junta de guerra. Las astillas de la mesa hirieron en el muslo y en una mano a Lezo. La infección de estas heridas comenzaría a darle serios problemas al almirante español. La mala relación entre Lezo y el virrey Sebastián de Eslava, jefe de la plaza y responsable de su defensa,
se agudizó una vez levantado el cerco británico. El primero había abogado constantemente por adoptar medidas más ofensivas y por acosar al enemigo, mientras que Slava había mantenido una actitud más prudente y defensiva, que para el marino pareció inactividad y desidia en la defensa. Lezo, cada vez más enfermo, apenas abandonó su residencia a partir del 20 de mayo y mantuvo una guerra epistolar con el virrey, tratando de defender su actuación durante el asedio, por la que el virrey llegó a solicitar y obtener el castigo del rey para el marino. Lezo intentó que se reconociese su carrera mediante la obtención de un título nobiliario, petición para la que recabó el apoyo de José Patiño y de parte de sus compañeros de armas de la Armada, pero que el rey, que había recibido los informes desfavorables del virrey y de otros adversarios de Lezo, rechazó. Blas de Lezo falleció en Cartagena de Indias a las 8 de la mañana del 7 de septiembre. Fue el único de los principales protagonistas del asedio de Cartagena que no tuvo recompensa alguna por sus acciones. Su destitución como jefe del apostadero y la orden de que regresase a la península ibérica para ser reprendido se aprobó el 21 de octubre. El rey Carlos III recompensó al hijo de Lezo por las acciones de su padre, nombrándolo marqués de Obieco en 1760. Fue enterrado, según una misiva escrita por su hijo, en el convento de Santo Domingo de Cartagena de Indias. La Real Armada Española honra la memoria de Blas de Lezo con el mayor honor que puede rendirse a un marino español. Tiene por costumbre inveterada que uno de sus buques lleve su nombre. El último así bautizado es una fragata de la clase Álvaro de Bazán, la Blas de Lezo. El 12 de marzo del 2014 se inauguró en el Paseo de Canalejas de la ciudad de Cádiz el primer monumento dedicado a Blas de Lezo en España. Al acto acudieron el embajador de Colombia en España y un almirante de la Armada Española. En la fachada de la Diputación Foral de Guipúzcoa, situada en San Sebastián, se encuentra desde 1885 un busto de Blas de Lezo, oriundo de Pasajes. Coméntame abajo, ¿cuáles son las razones por las cuales Lezo fue tratado injustamente en su vida? ¿Crees que es uno de los personajes históricos españoles más legendarios? Nos encantará saber tu opinión sobre uno de los almirantes más reconocidos de la historia moderna. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!